asiento. Qué tremendo momento de adoración, amén. Les saludo con la paz de Dios. Como decía mi esposa, ayer estuvimos en la primera convención distrital de la región 6 a la que pertenecemos nosotros aquí, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Y realmente fue un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Fuimos ministrados por el Señor y les podemos asegurar que había una presencia del Señor tremenda en ese lugar. Y Dios nos habló específicamente, justamente lo que decía mi esposa, que nombraba nuestro pastor presidente, Walter. Él decía, tenemos que volver a las raíces, a ese mover que había dentro de la iglesia. Él hablaba de los años 80, o sea, se remontó hasta el año 54, ¿no? Y de ahí para acá. Pero entre el 80 y el 90, el gran mover que hubo de parte de Dios a través de muchos siervos, predicadores, evangelistas, muchos que fueron aceptados, otros no tanto en su primer momento, porque comenzaron a ministrar algo diferente, algo que parecía, decía él, loco, ¿no? Y que él contaba que Carlos Anacondia no fue muy aceptado en esa época, y que medio primero lo tenían así de costado, ¿no? Hasta que comenzaron a ver el mover de Dios, no solo en su vida, sino en toda su familia, porque toda la familia de él estaba involucrada en el asunto, ¿no? Y qué bueno que es Dios, ¿no? Porque ni siquiera me puse de acuerdo con lo que mi esposa leyó, ¿no? Al principio. En estos días atrás ya el Señor me venía hablando, ministrando, y justamente ayer se hablaba de esto, ¿no? De encontrarnos con Jesús. Cada alabanza que cantamos hoy, de encontrar al Mesías, decía el pastor Walter, de encontrarnos con el Mesías, de encontrarnos con Jesús, pero un encuentro personal. Y no solo con Jesús,
con el Espíritu Santo. Quiero compartir una palabra ahí en Mateo. En el capítulo 3 de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice, cuando habla del bautismo de Jesús, ¿no? Verso 13 en adelante, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Fíjese lo que dice ahí. ¿Qué sucede cuando Jesús es bautizado? Y Dios me hablaba de que acerca del Espíritu Santo. Fíjese que cuando Jesús cuando es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él, dice como paloma, él comienza recién ahí su ministerio. Y dice que donde él iba, la gente era sanada, él sanaba a todas las personas, había ciegos, lunáticos, todo tipo de gente. Y la gente lo comenzó a seguir a Jesús. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora, después de eso, automáticamente, después de ser bautizado, Jesús es tentado. Es llevado y es tentado, pero Jesús no accedió a nada de lo que el diablo le propuso. Nada. Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él, aparte de que era Jesús, el Hijo de Dios, el enviado. Ahora, el enviado para esa época también es para nosotros hoy. Y qué bueno que podamos tener un encuentro muy personal con Jesús, pero con el Espíritu Santo también. Fíjese, vamos a leer en Hechos, en el capítulo 1. No, perdón, el capítulo 2 de Hechos. Antes de eso, porque está la ascensión en el capítulo 1, eso quería remarcar. Dice que el Señor, cuando ascendió, le dio directivas, ¿no? Y les dijo que debían esperar la venida del Espíritu Santo. Así que estuvieron
50 días. Por eso en la antigüedad se les llamaba a los cristianos los cristianos de los 50 días, se les llamaba. ¿Por qué? Por esa cuestión. Porque vino, dice, el Espíritu Santo sobre ellos, inclusive sobre los apóstoles. Sobre los apóstoles. Y ahí sucede algo tremendo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, o están ebrios o borrachos. Leímos primero que Jesús empieza su ministerio después de que el Espíritu Santo viene sobre ellos. La iglesia de Cristo comienza cuando el Espíritu Santo viene sobre estos 120 que estaban allí en el lugar, en un aposento alto, dice. O sea, era un lugar específico, en una montaña o en un lugar alto de la ciudad. Y ahí tuvieron que esperar. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? Estuvieron un día, 5 días, 10 días, y podían haber pensado y no pasa nada. Y tal vez alguno tenía ganas de salir del aposento alto, irse y decir, si Dios no va, tal vez lo que dijo Jesús no va a pasar. Pero ¿qué dice? Estaban todos unánimes, juntos. Estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu, esperando lo que Jesús les había prometido, el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Porque podemos decir, ¿para qué? Porque el Señor le dice, y va a venir, y les voy a enviar, dice, el Espíritu Santo, al final de los evangelios dice, ¿para qué? O al Consolador, ¿para qué? Porque imagínense, al Señor lo crucificaron, o sea, lo maltrataron, lo mataron, lo crucificaron ahí en la cruz, resucita y se les aparece de vuelta. Y ellos pensaron que el Señor se iba a quedar con ellos. Pero les agarró tristeza cuando el Señor le dijo, no, yo no me voy a quedar, yo me voy. Y dice que ellos miraron cuando el Señor era levantado hasta que desapareció la nube y el Señor en el cielo. Y quedaron todos tristes, pero obedecieron a la palabra del Señor, a lo que el Señor les había mandado. Esperen
al Consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. ¿Y sabe lo que somos usted y yo? Templo del Espíritu Santo. Dios eligió nuestros cuerpos, decía el pastor Walter, este pedazo de nada, decía él, para habitar, ¿no? Dios nos eligió, el Señor nos eligió y envió a su Espíritu para habitar dentro de nosotros. Y él nos dio un pasaje que no lo anoté, que decía, hemos encontrado al Mesías. No sé si mi esposa lo notó. Y él hablaba de eso, ¿no? ¿Cuántas veces, por muchas cuestiones de la vida, aún estando dentro de la iglesia, nos alejamos de Jesús? Contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es caballero, Juan 1:41. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Ahora, qué bueno y que creo que es lo más importante que puede un hombre o una mujer encontrar al Mesías, encontrar a Jesús. Si tenemos un encuentro con el Señor, tenemos todos. Porque por sus llagas fuimos curados, por su sangre fuimos lavados, por ese sacrificio fuimos perdonados de nuestros pecados, de la muerte eterna, no de cualquier cosa, de la muerte eterna, porque nuestra condenación era eterna, desde Adán para acá. Nacemos con una maldición, podríamos decir, o con decretos que Cristo mismo, descendiendo al Seol, los anuló públicamente delante de todo el infierno. Por eso es necesario tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y por ende, o por consiguiente, Él nos marca y pone su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ser marcado con el Espíritu Santo, eso es del día que recibimos al Señor, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ahora, hay una manifestación mayor del Espíritu que pasó en Pentecostés. La que dice que leímos un montón de lugares que ellos mismos decían, yo soy de Grecia, yo soy de no sé dónde, y todos tenían su propia lengua. Y dice, ¿y estos no son galileos? Y están hablándonos en nuestra lengua. Ahora, eso es tremendo, ¿no? El pastor contaba un testimonio de una chica, ¿no? De color, una chica de color, que fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Y dice que entró un periodista judío, a la reunión, porque había manifestación y quería desacreditar todo lo que pasaba. Y dice que cuando el judío
el periodista entra por la puerta, ella estaba en una escalera y comienza a hablar en lenguas. Pero nadie entendía lo que ella hablaba, pero el judío sí. Y dice que en un momento este judío se quebrantó, comenzó a llorar, dice que temblaba. Y después explicó lo que le pasó, ¿no? Que Dios le estaba hablando en su propia lengua natal. Y dice, y me hablaba como mi mamá me hablaba a mí cuando era chico. Fíjese cómo es Dios. Y eso me impactó. Y cuando leí este pasaje, digo yo, pensaba en esto, en este testimonio que contaba el pastor. Dios lo puede hacer con nosotros. Es más, creo que a tía Marta era, ¿no? Que hablaba en ruso, no sé en qué idioma una vez. Y nadie entendíamos nada. Pero había una persona dentro de la congregación que estaba entendiendo lo que Dios le estaba diciendo ese día. Y parecía algo loco. Y a veces decimos, no, pero ¿para qué la manifestación en lengua? Es como medio todo, medio una locura. Se arma un desorden. Podemos pensar, ¿no? Más vale, estamos todos quietitos ahí almidonados. Sin embargo, Dios quiere volvernos a meter en el mover del Espíritu. Y estos días atrás, semana pasada, escuchaba a un pastor, guardé la profecía que él soltaba para Argentina, de que sobre Argentina viene un terremoto. Y él dice así, pero no se asusten, el terremoto es espiritual. Y ayer se hablaba de algo parecido. Y yo decía, esto es Dios. Pensaba, ¿no? Para mis adentros. Es Dios que nos está hablando. De ser pastor Serantes, Dios quiere hacer un terremoto en las vidas de los cristianos. ¿Para qué? Para alcanzar más gente. Porque es a través de nosotros. Es a través de que el Espíritu Santo de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Y no hay otra forma. Porque fíjese lo que pasó ahí. Dice que en Jerusalén había gente de muchos lugares que vivían ahí, de otras naciones. Sin embargo, ese día era un día festivo, el día de Pentecostés, donde se celebraba una fiesta de los judíos. Pero ¿qué hizo Dios? Cambió los planes. Y eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Nosotros tal vez tenemos muchos planes, ¿no? Y no está mal. No está mal. Tener planes de la vida, de la familia, de todas las cosas. Porque la vida sigue, continúa, ¿verdad? Ahora, qué bueno que cuando Dios irrumpe, esos planes son intervenidos por Él, pero no para mal. No porque Dios quiera rompernos todos nuestros planes, porque Él tiene planes mejores. ¿Amén? Él tiene caminos más altos pensamientos más altos que los nuestros, caminos mejores que los que nosotros pensamos recorrer. Tal vez pensamos, voy a ir por este camino este año, y Dios dice, no, es este el camino, ¿no? Pero y algo que me habló y está trabajando muy fuerte conmigo es que Dios quiere que nuestros planes estén en sus manos. Pero ¿cuál es
la diferencia de nuestros planes con los de Dios o ponerlos en las manos de Dios. Porque Dios tiene formas de hacer las cosas que a veces no entendemos. Y nosotros queremos lo seguro, lo cómodo. Al menos yo lo pensaba así. ¿Y sabe qué me habló el Señor? Justamente ayer volvió a hablar muy fuerte en mí acerca de eso. Quiero que tu seguridad esté en mí, ser yo tu seguridad. Ahora, yo dije, Señor, pero no me siento cómodo ahí. Y no es importante si yo me siento cómodo. Es que las cosas que Él puede hacer, si creemos, si caminamos con el Señor, son mucho mayores, mucho más grandes. Y no necesariamente van a estar todas ajustadas a nuestras decisiones o a nuestros gustos. ¿Se acuerda de ese pasaje donde Dios en una visión le manda a medir al profeta en el sueño? Medí 1000 codos y comencé a caminar en el agua. Después medí otros 1000 codos y caminaba. Y después, Dios medía los codos, ¿no? Los 1000 codos. Medí otros 1000 codos. El problema era que cada vez iba más hondo. El agua hasta los tobillos pues estaba playito. La rodilla manejable. Hasta la cintura. El problema es cuando dice el agua llega a los lomos y comenzamos a flotar. Ahí estamos totalmente en las manos de Dios. Y allá no manejamos nosotros. Ahí maneja Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, nosotros hay algo muy personal con cada uno de nosotros, que podemos permitirle al Espíritu de Dios que se mueva o no. Y eso depende ya de cada uno. Eso ya es personal. Y le voy a ser sincero. En estos días Dios está hablándome acerca de esto y está tratando conmigo acerca de esto. Y ayer, sobre todas las cosas, el Señor habló muy fuerte conmigo. Anoche incluso, durmiendo, y le contaba a mi esposa. Nunca tuve sueños así, le puedo decir, espirituales. Y anoche estaba en una guerra espiritual, en un sueño. Y digo, en un momento sentía como una opresión en mi pecho y le contaba a mi esposa el sueño, ¿no? Y escucho una voz de un profeta conocido, Ronnie Oliveira. Él en el sueño, él estaba ahí. Y él da una directiva por el Espíritu Santo de qué se debía hacer en ese momento, ¿no? Y todos los que estábamos ahí comenzamos a hacer eso, y porque el momento o la situación era de mucha presión, donde había caos, oscuridad. Y cuando se comenzó a orar, a reprender, a batallar en contra de lo que había sido hecho sobre nosotros, en el sueño le estoy hablando, ¿no? Se comenzó a disipar todo.
y comenzó a haber luz, empezó a haber claridad, empezó a haber paz, orden. Y hasta yo pude dormir después de eso. Hasta ahí no podía dormir. Nunca me pasó, es la primera vez que me pasa algo así. Y hoy a la siesta me pasó otra cosa. Mi esposa se estaba bañando y en un momento entra a la pieza y yo estaba un ratito antes durmiendo y me desperté hablando en lenguas. Y ella me mira y me dice, ¿qué te pasa? Porque yo estaba quebrantado ahí en la cama. Y digo, es el Espíritu Santo me conmovió, me hizo poner a orar en lengua, pero no sé por qué ni para qué. Pero le puedo asegurar que fue tremendo. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque yo tengo convicción de que Dios nos quiere llevar para ese lado, de que el Espíritu Santo se mueva aquí, en tu vida, no solo aquí en el espacio en nuestro corazón, en tu corazón, en cada uno. Que esas lenguas que hoy tal vez están dormidas, sean renovadas. Y si no hablan lengua, que la llenura del Espíritu Santo venga sobre cada uno y las lenguas espirituales de Dios comiencen a fluir. ¿Sabe por qué? Porque va a comenzar a pasar lo que hace muchos años atrás vivimos, ¿no? En un momento, después de la primera parte de la reunión, estuvimos almorzando con todos los pastores y tuve, por decir, el honor, ¿no?, de estar sentado al lado de nuestro pastor presidente y de hablar con él. Y él contaba muchas anécdotas de de lo que le había pasado, ¿no?, o lo que pasaba en aquella época cuando los tildaban de locos, les llegaba la policía. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo, nos pasaba más o menos parecido. Nos tiraban ladrillos arriba del techo. Pero el mover del Espíritu era tremendo. Y mi esposa ya estaba, creo que estábamos casados ya en su momento, liberando endemoniados, orando por endemoniados, por personas que estaban enfermas, pero sobre todo endemoniados hasta 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y nos enviaban la policía para ver qué estábamos haciendo, porque estábamos todos locos, a los gritos ahí, ¿no? Pero ¿sabe qué era lo que Dios hacía? Y Dios liberaba gente, sanaba gente, personas. Algunos nunca más volvían, pero otros, muchos, quedaron. Y se vieron los frutos en esas personas. Quedaron en el servicio al Señor. Algunos fueron pastores, otros hicieron otros trabajos dentro de la iglesia. Y yo creo que Dios quiere activarnos a cada uno para que comencemos a servir a Dios en nuestro entorno pequeño, ¿no? Donde andemos. Y que sea vista o transmitida la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer. Y yo creo que este mover de Dios, este movimiento, este cambio que Dios quiere hacer dentro de la iglesia en Argentina, ya comenzó en muchos lugares. ¿A cuántos les gustaría que comience aquí también? Y que ese mover de Dios, del Espíritu Santo de Dios, se comience a ver aquí. ¿Sabe qué?
Solamente por eso, la gente, tal vez hasta por curiosidad, van a venir a ver qué pasa. Porque así eran. Algunos curiosos venían a ver qué hacen estos locos acá, los gritos. Y el Espíritu Santo los atrapaba. La palabra de Dios les llegaba al corazón, ¿no? Y podíamos ver la mano de Dios. Un día salimos de un culto tremendo, de una reunión tremenda, y teníamos un brujo ahí en la iglesia, que él iba, ¿no? Y yo estaciono la camioneta enfrente de mi casa, y él, por ahí en un momento salgo, y lo veo que estaba atrás de la camioneta, no sé qué, tocando ahí. Y le digo, ¿qué estás tocando ahí? ¿Qué estás haciendo? Y sale a correr, ahí nomás salí a correr, le digo, mi mamá trae aceite. Así que doña Olga se fue a buscar aceite y lo traje de allá, del flequillo al brujo. Así que lo ungimos al brujo, lo atamos en el nombre de Jesús, todo lo que había hecho. Y digo, y después muchas experiencias que podría contarle, ¿no? En una oportunidad íbamos a viajar a Córdoba, cambio el aceite de la camioneta para que tenga aceite nuevo, todo, qué sé yo. La misma camioneta de la que le hablo que tocó el brujo ese día. Y bueno, estaba todo bien, filtro, aceite nuevo, todo bien. Arranque, cero presión de aceite. Nada, pero cero. Bueno, esperé un ratito, tenía que purgarse el circuito de aceite, nada. Lo apagué. Digo, ¿le voy a dar arranque otra vez? Capaz que yo miré mal o que sea. Le doy arranque, nada otra vez. Imagínense, teníamos todo organizado ya. Esa misma noche salíamos a las 9 de la noche. Y eran las 5 de la tarde o 6, no sé. Y yo estaba con la camioneta que no andaba, entre comillas. Pero hasta ahí andaba. Me voy a mi casa. Le digo, dame aceite y ponete a orar. Le digo, mi mamá, porque la camioneta no anda. Así que me fui, ungí el motor. Y si alguno me vio haciendo eso, le he dicho, este sí que está loco, pero loco. Ungiendo con aceite el motor. Y le ordené al motor en el nombre de Jesús que tenga presión de aceite. Y adivine qué, tuvo presión de aceite. Y el doble de la que tenía antes. Y no le toqué nada, no le hice nada. Simplemente hice un acto de fe y oré. Y creí de que Dios podía hacer ese milagro en el hierro, así como hacen seres humanos. Porque al final de cuentas, todo es creación de Él y todo obedece al nombre de Jesús. Y ahora quiero compartirle una palabra. En Hechos, algo que le sucede a Pablo, y Pablo era una persona llena del Espíritu Santo. Pablo era una persona que tuvo un encuentro personal, ¿con quién? Con Jesús. Pero bien personal, al punto de que cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego. Dice que una luz lo envolvió y él quedó ciego, no veía más nada. Pero era todo un plan de Dios. Fue llevado ciego y Dios le da una orden a un varón de Dios que lo reciba. Imagínense, en esa época Pablo mataba personas, apedreaba y todo con cartas. O sea que él iba con papeles legales. Ustedes están haciendo algo en contra de la ley romana.
así que tienen que morir. Imagínense, ¿quién iba a querer recibir a Pablo en su casa? Hoy en día habría alguien así, ¿no? Pero por orden de Dios. Dice, no, recibirlo. Sin embargo, Dios lo eligió. Y aquí hay algo poderoso, ¿no? Porque fíjense que los apóstoles eran 12. Bueno, excepto Judas, que fue reemplazado después. Pero Dios llama a Pablo para predicar en todo el mundo, para hacer misión en todo el mundo y para escribir libros poderosos de parte de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para nosotros. Para que nosotros hoy tengamos una visión más amplia de lo que podemos hacer en el nombre de Jesús. Y fíjese lo que dice aquí. Zarpando, aquí ya estaba Pablo y Silas en un viaje ¿cómo es? De lo que le dije recién, misionero, en uno de los viajes misioneros dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente, no dije el pasaje, Hechos 16:11. Perdón, quedaron todos colgados ahí. Ese dónde está leyendo. ¿Será que es cierto lo que está leyendo? No es cierto. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjese lo que hacía Pablo y Silas. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, y note que espíritu está con minúscula, porque es un espíritu diabólico. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y si seguimos leyendo, habla de que el carcelero, si se le escapaba a un preso, tenía que poner su vida por el preso que se escapó. Así que se estaba por quitar la vida, porque él dijo, acá se me escaparon todos. Y fíjese lo que Dios hace. Dice Pablo, lo vio y le dijo, no te hagas daño. Y él le dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo llevó a su casa, recibió a Cristo toda la familia, les dio de comer a Pablo, a Silas, y los llevó de vuelta al calabozo, pero ya de diferente forma. Ahora, fíjese, volviendo a la parte anterior del texto, que Pablo dice que esta muchacha daba, dice, voces diciendo, estos son hombres del Dios Altísimo. ¿Y era verdad o no? Era verdad. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritus. ¿Y qué pasó? Discernió. Pablo no se alegró por lo que estaba pasando. Dice que desagradándole, le ordena al espíritu que estaba en la chica y le dice, sal de ella, en el nombre de Jesús. ¿Qué nombre usó? El nombre de Jesús. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El espíritu dijo, no voy a salir, no, afuera. Imagínense, pero los que se pusieron mal y locos, vamos a decir, eran los dueños de esta, porque era su criada. Y dice que le daba ganancia adivinando. Buena ganancia, dice. Vivían bien sin hacer nada. Eso. Con adivinación. Y se terminó el negocio. Así que Pablo y Silas a la cárcel. Encima dice, lo azotaron. Pero bien, delante de todo el pueblo. Y les rompieron las vestiduras, que era una manera de deshonrar a las personas. O de hacerles pasar mucha vergüenza. Y los metieron, dice, en la cárcel. Le dieron orden al carcelero que lo meta en la cárcel de más adentro. Y la cárcel de más adentro era en el sótano. Era la parte donde no había ni luz, ni nada. Ni entraba la luz ahí. Ratas tal vez habrá habido de todos los tamaños y otros tipos de alimañas ahí adentro. Y ahí estaba Pablo y Silas. ¿Y qué estaban haciendo? Dice, orando y alabando a Dios. ¿Y qué pasó? Un terremoto. Sacudió la cárcel. Y otra vez Dios se glorificó ahí. Y fíjense que primero fue libre una chica, después aquí ya se salva toda una familia, ¿no? Pero eso no quedó ahí, la historia no lo relata aquí, la palabra del Señor nos relata qué pasó con ese carcelero. Pero yo creo que él siguió predicando el Evangelio, porque Pablo y Silas se fueron de ahí. Es más, no es que se fueron, ellos querían seguir predicando, porque el carcelero le dice a los magistrados, le dice, mire, ustedes van a decir que yo estoy loco, pero lo que pasó anoche fue real. Se abrieron todas las puertas de las celdas, porque estos dos señores estaban adorando a Dios. Entonces los magistrados se asustaron y dijo, ¿sabe qué? Largalo. Soltalo.
Pablo, como no solo era hebreo, sino que era ciudadano romano también, por eso Dios lo elige, porque Pablo podía hablarle a un gentil y a un judío con la misma altura, con el mismo o con el conocimiento de cada uno. Ahora, Pablo agarra y se le planta y le dice, sí, que ahora nos van a largar